La lucha fue con un grupo de compañeras. Entonces, bueno, un día hablando entre todas empezamos a decidir de que íbamos a hablar con el municipio y que, bueno, y que íbamos a empezar a exigir de que se implementara un cupo. Y bueno, y también ATA, que ayudó muchísimo, la Asociación de Travestis y Transexuales de la Argentina, para que todo esto sea posible. Y bueno, y empezamos a luchar y nuestro lema era que una sola golondrina no hace llover, así que bueno, nos pusimos de acuerdo entre varias golondrinas. Hasta que bueno, un bendito día llovió y se nos escuchó, se nos empezó a tomar en cuenta nuestra palabra, lo que exigíamos, lo que pedíamos. Hola, mi nombre es Roxana Olavarría, tengo 42 años, soy de la ciudad de San Carlos de Bariloche. A partir de mis 16 años me empecé a vestir acorde a lo que me sentía, una mujer. Y ahí es donde empezaron los verdaderos conflictos a nivel choque social, porque bueno, a la sociedad le molestó eso, el que vos seas vos, el que no te importe el que dirán, eso choca muchísimo a la sociedad, entonces viene con ello la discriminación. La familia al principio, bueno, a la familia al principio le dolió, porque es una situación que causa mucho dolor, porque es como un duelo que hay que hacer, porque, o sea, mi madre me puso una identidad masculina por haber nacido bajo un género. Entonces, para mi madre creo que fue a la que más dolor le causé, y si bien le causé mucho dolor a mi familia, con el tiempo lo entendieron, con el tiempo lo aceptaron. Pero bueno, es un dolor inmenso porque mi mamá tuvo que enterrar a su hijo varón y darle paso a su hija Roxy, ahora me dice Roxy. Pero bueno, le costó muchísimo. En mi ciudad sufrí mucha discriminación durante toda mi niñez. Tuve problemas para educarme, ya que en mi época, yo soy del 81 y en los 90 no se hablaba de transexualidad ni nada por el estilo. Así que me costó muchísimo estudiar, ya que se me discriminaba tanto, mis compañeros me discriminaban como mis profesores también, porque no estaban preparados para enfrentar una situación así, por mi comportamiento, ¿no? Que no era acorde al de un varón. Entonces eso molestaba mucho a mis compañeros porque yo jugaba el elástico con las nenas, prefería hacer actividades con las nenas, entonces eso molestaba mucho al grupo de varones. Y bueno, yo terminaba golpeada todos los días con mi guardapolvo lleno de sangre, entonces eso impidió de que yo estudiara normalmente como cualquier niño o niña debe de estudiar. Recuerdo que mis directivos me tenían que acompañar para tomar el colectivo, porque si no yo terminaba golpeada en la esquina por grupos de patotitas, porque habían grupitos en Bariloche de patotas, ¿no? Y producto de eso yo también abandoné mis estudios y bueno, luego los retomé en un nocturno donde pensé que iba a poder terminarlo, pero bueno, también sufrí discriminación de parte de los maestros, los alumnos, y eso también me hizo decepcionarme y bueno, y abandonar también mis estudios nuevamente. Y bueno, y ahora de adulta, hace 3 años atrás decidí empezar a estudiar por un compañero de la comunidad, que es Alex Sanfuso, que le doy las gracias por haberme motivado ese día en el lago, y me contó del bachillerato popular, que era la modalidad que yo quería terminar, que bueno, siempre mi sueño fue terminar esa modalidad, perito auxiliar en relaciones humanas. Y bueno, y me contó que era la misma modalidad, que era un bachillerato popular que era muy sociable, de que nos aceptaba como comunidad. Y bueno, y ahí me entró la curiosidad, el bichito de la curiosidad, y decir, bueno, vamos a darme un intento nuevamente. Sin darme casi cuenta, terminé mi secundario, lo cual era como una asignatura pendiente hacia mi persona, porque siempre quise terminar mis estudios, pero bueno, por una cuestión de discriminación nunca lo había logrado. Y bueno, y después de todos esos cambios que me fueron sucediendo, accedí a derechos, empecé a acceder a derechos, empecé a reclamar mis derechos que estaban siendo negados, como el trabajo. ¿Y por qué lo tuve que reclamar? Porque en mi ciudad se me negó el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque al ser transexual no te dan trabajo en ningún lado porque te discriminan por ello.
los perjuicios mismos, ¿no? De la sociedad que te pide como que te definas, como que no podés estar en medio de ningún pastel, o sos una cosa o sos la otra. Ya tengo 42 años y bueno, y recién hace 3 años tengo mi primer trabajo en blanco. Es como una vergüenza porque lo necesité antes, como todos trabajan, ¿no? A partir de que ya uno termina el secundario y hace sus cosas, uno necesita un trabajo que es un derecho básico, y bueno, yo no tuve esa oportunidad y bueno, ya llevo vivida la mitad de mi vida y bueno, recién hace 3 años que tengo un trabajo legal. 1% Podcast. El trabajo ¿dignifica? Escucha la entrevista completa en Spotify y el canal de YouTube de Minga. ¿El trabajo dignifica? El trabajo te dignifica, eso no se lo olviden, que lo que uno pide es para eso, para sentirse dignificada y que lo que estás haciendo es algo honrado y no otros trabajos como en los cuales caemos la mayoría de nosotras, que es la prostitución. Eso me encantaría que dejara de existir, de que sea una elección, que la chica que quieras hacerlo sea por elección y no por una cuestión de que no nos queda de otra. Porque, o sea, yo soy del 81, nací en el 81 y bueno, en los 90 ni hablar de cupo laboral trans, ni hablar de acceso a la educación, porque de hecho se me discriminó muchísimo. Y producto de todas esas falencias que fui teniendo a nivel sistema, yo terminé sin trabajo y bueno, tuve que luchar para obtener algo que es un derecho. No tenemos las mismas oportunidades de derechos que los demás, como por ejemplo un chico trans que ahora viene como ya con el camino más allanado. Nosotras fuimos las verdaderas que sufrimos lo que es la discriminación y aparte yo soy post dictadura militar. También he venido peleando por un reconocimiento histórico porque nosotras tuvimos que enfrentar muchas cosas que las chicas nuevitas que vienen ahora no han vivido. Yo sufrí mucho acoso policial también. Entonces eso es horrible, sufrir acoso policial, de que cada 2 por 3 te quieran meter presa o por portación de rostro, porque el solo hecho de que se dieron cuenta de que sos trans, de que te paren en la calle y te pidan un documento. Eso es horrible. Por suerte dejó de pasar, así que estoy contenta porque ya no me pasa tanto, ya se me discrimina mucho menos, así que estoy feliz por ello.